días estamos aquí en Mr. M con la licenciada Gabriela Velarde. Gaby, ¿cuál es tu profesión? Y platícanos cómo es que llegas aquí a Mr. M. Hola. ¡Hola! Pues bueno, es una larga historia. Mi profesión soy psicóloga. Tengo una maestría en terapia familiar y de pareja. Y pues bueno, la vida me trajo a esta parte que disfruto muchísimo, que para mí empezó siendo mi hobby, quiero confesarlo, y se ha convertido en parte de mi vida y de mi parte laboral, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a Mr. M, una barbería. Entonces, pues bueno, ahora ya soy psicóloga y además barbera y peluquera. Está increíble. ¿Cómo lo compaginas? Pues digo, al final de cuentas, siempre cuando nos sentamos en un sillón, tú lo has de vivir, cuando te sientas en un sillón y tomas un tiempo para ti, para embellecerte o para sentirte mejor o demás, pues haces un clic siempre, ¿no? Con la gente que te está atendiendo. Y de repente nos volvemos hasta celosos los profesionales que estamos en esto, porque decimos, ¿por qué ella no viene, no? ¿Por qué va con alguien más? ¿O hizo un mejor clic con la otra persona que conmigo? ¿O qué es lo que pasa, no? Entonces, pues, como cliente te sientas, y yo no sé por qué, no sé si es porque les tocan la cabeza o hay tanto contacto que sueltas la sopa, ¿no? Entonces, de repente, pues te vienes encontrando con la historia y con la parte humana del cliente, ¿no? Yo no lo compagino, no, o sea, no considero que hago terapia y corto el cabello, ¿no? Porque en primera sería muy costoso para el cliente, ¿no? Claro. Y en segunda, porque pues no me podría concentrar en las dos cosas, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo lo hago? Pues tengo una agenda, y tengo mis dos cosas en el mismo lugar. Allá está mi consultorio y aquí está la barbería, ¿no? Entonces, aprovechando espacios, aprovechando tiempo y demás, pues entonces puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Eso está increíble, tienes razón, o sea, imagínate cuánto le costaría, cómo le haría, pero justamente hoy le comentaba yo a la gente que acabas haciéndote amigo de la persona que te atiende en algún servicio y te abres, como tú dices, el contacto te lleva a hablar y aparte muchas veces estás varias horas con esa persona, entonces traes cosas y lo sacas, ¿no? Yo no sabía de tu maestría en terapia de pareja, está eso increíble. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te has enfrentado, Gaby? ¿Cuáles han sido los retos a los que tú te has enfrentado en tu trayectoria de vida, ¿no? En tu trayectoria profesional y de vida. Pues bueno, las dos cosas creo que tienen la misma situación, ¿no? Al final, en estas dos ramas, tienes que de alguna manera, es tu recomendación, ¿no? O sea, al final tu trabajo habla. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros retos? Pues darte a conocer, ¿no? O sea, empezar a generar esa confianza en el cliente y en el paciente y que tu trabajo empezara a hablar bien de ti y esas mismas personas te llevaran a otras personas, ¿no? Entonces, ese fue como el primer reto, ¿no? El segundo reto es que pues existe mucha competencia en los dos ámbitos, ¿no? O sea, hay muchos terapeutas y muy buenos también y hay muchas barberías y muchas cosas que también están pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo reto, ¿no? Y el tercer reto yo creo que es lograr mantenerte al ser una persona que no tiene un salario fijo, ¿no? O sea, los ingresos, pues a veces bien, a veces mal, ¿no? Claro. Entonces mantenerte firme, decir, son mis sueños, es lo que quiero, y pues no importa si la quincena estuvo mala, ¿no? O sea, prefiero hacer esto que me llena, que me satisface personalmente, que irme a una empresa o a un trabajo donde pudiera tener mi quincenita, se llama? Fija, ¿no? Entonces, creo que esos serían los tres puntos a los cuales yo consideraría han sido como el mayor reto, ¿no? Tienes razón, o sea, eso de no tener una estabilidad económica pues es muy importante, pero qué bueno que sigues luchando por lo que tú quieres. ¿Quién te inspiró, Gaby? Pues mira, yo creo que en la parte de la psicología pues fue desde pequeña, ¿no? Tuve a una terapeuta en mi
adolescencia que marcó completamente mi esquema de lo que yo quería hacer, ¿no? Yo quería ayudar a la gente, ¿no? Entonces de ahí viene. Y en la barbería, pues casualmente, una de mis tías se dedica a esto de toda la vida. Bueno, ella es diseñadora de imagen, estilista, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Estamos como preguntándonos ¿por qué no? O de repente, ¿no? En las crisis de identidad o económicas, ¿no? O de vida, que fue en el caso lo que pasó conmigo. Ay, ¿por qué no tengo? O ¿por qué no en mi casa no hay una empresa familiar? O ¿por qué en mi casa, o por qué en mi caso no hice algo más creativo? Porque yo tenía sed de eso, ¿no? Entonces, hubo una situación en mi vida en particular que marcó esa pauta, ¿no? Entonces empecé a voltear a ver alrededor y dije, wow, pues sí hay un negocio familiar y nadie se ha interesado en el negocio familiar. Y es un negocio que siempre va a existir porque todo el mundo queremos cortarnos o necesitamos, más bien no queremos, necesitamos claro. cortarnos el cabello y lucir de alguna manera, pues con higiene, con presencia, con imagen, etcétera, ¿no? Entonces, pues así, de repente tenía un dinero ahorrado para aquel proyecto que tenías en ese momento de vida. Ese proyecto termina. Yo ya no tenía mi trabajo que tenía anteriormente, que era en el ramo de educación, y dije, siempre había querido ser diseñadora, pero dije, ok, ya tengo 30 y tantos, pues meterme a la universidad, dejar de trabajar para meterme a estudiar, pues no tengo tantos ahorros, entonces, ¿qué hago, no? Y dije, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Y me metí a un curso de corte de cabello y a la semana dije, quiero ser barbera, esto es lo mío, ¿no? y pues bueno, aquí estoy. Eso fue lo que te inspiró. Sí. ¿Tú sientes que has inspirado a alguien, Gaby? Híjole, la verdad no sabía decirte. No sabía decirte. Pero ¿sabes qué? Es interesante de alguna manera de repente ver los comentarios positivos de los amigos, ¿no? O que los mismos amigos te traigan gente, ¿no? Claro. Eso está padrísimo. Eso es como, ay, bueno, lo estoy haciendo bien. Sí, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y el saber que el cliente está aquí todo el tiempo, ¿no? Abrí en el 2015, tengo 5 años, que no pude festejar ahora con la pandemia y me dio mucho coraje, mis 5 años de esto, pero tengo clientes que vinieron desde el primer día, cuando yo ni siquiera sabía cortar también, pues, ¿sabes? Sí, estabas aprendiendo todavía, sí, ¿no? Claro, la experiencia, sí, ¿no? Claro. La teoría, ¿no? Exacto, la práctica, ¿no? Pero la práctica, digo, obviamente en la escuela te hacen hice 300 cortes para graduarme de mi curso, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía experiencia, pero pues no es lo mismo, ¿no? Ajá. Tener un cliente aquí, sentarlo y que forme parte de esto, ¿no? Gaby, te tengo que preguntar, ¿cómo es que tú dices, voy a cobrar tanto? ¿Cuál es tu guía? Fíjate que eso fue un tema muy difícil, porque como al principio yo no lo consideraba algo, pues yo lo consideraba mi hobby. Y luego no sé por qué, pero la mayoría de la gente pues nos desmeritamos, ¿no? O sea, desde el principio, ¿no? Y yo decía, bueno, si yo no tengo tanta experiencia, ¿cómo voy a cobrar como el barbero que está en Providencia, ¿no? O ¿cómo voy a cobrar como el barbero que está en tal lugar, ¿no? Entonces, lo que hice fue, porque desde el principio para mí era precios justos, siempre he sido como muy de eso, ¿no? Si voy a ofrecer un servicio de calidad, pues tiene que tener también un precio justo, claro, y equivalente a lo que estoy dando, ¿no? Entonces, pues literal fue ir, preguntar cuánto cobraban, ver lugares, saber quiénes eran mis competencias por el espacio o territorio, por decirlo así, por las instalaciones y por el servicio que se ofrecía, ¿no? Claro. Entonces, pues así empezamos, ¿no? O sea, con eso, y ya se pasó un precio
que yo considero que es justo y que de hecho creo que en los 5 años ha subido 30 pesos, o sea... Sí, ha sido como manteniendo tu precio para las personas. Gaby, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que quisieran dedicarse a esto? A lo mejor no los emprendedores, a los chavos, a las chavas que quisieran hacerlo. Ok, pues una pregunta muy difícil, Pero yo creo que tendría que ver con un punto muy importante y es que sea un sueño o una pasión, ¿no? Que sea algo que realmente quieras hacer, ¿no? Ese sería como el primer consejo. Segundo consejo es, pues bueno, que se acerquen a alguien que sepa del tema, ¿no? Estas cosas de marketing, estas cosas como de análisis de negocio, y pues esa gente experta que sabe asesorar en cómo abrir, ¿no? Claro. Sí, que no lo hagan como que así nada más como el borras. Así es. Gaby, en la pandemia, te lo tengo que preguntar, o sea, durante los días de cuarentena que nos duró meses la cuarentena, una cuarentena muy larga, ¿qué hiciste? ¿Cómo sobreviviste? Fíjate que ahí fue una cuestión como muy complicada. Pues se fueron mis ahorros, ¿sí? Tuvimos que cerrar. Y bueno, lo que me ayudó fue, pues, obviamente tener esta parte del consultorio, ¿no? Entonces, tener pacientes de forma virtual fue lo que me ayudó un poco a mantener más, pues, los ahorros que tenía un poco, ¿no? Porque al final este tipo de negocios, y lo saben los que somos emprendedores, ¿no? O sea, este tipo de negocios al final es mucho del día a día, ¿no? O sea, sí te puede ir muy bien y ahorras, pero pues al final sigues invirtiendo en material, en cosas y demás, ¿no? Entonces, pues no es como que también tuviera ahí como mi minita de oro, ¿no? Claro. Sino que más bien fue como hacer uso de esas ganancias que en algún momento tuve y aguantar, porque pues yo no quería dejar esto, ¿no? Claro. Y no quiero dejarlo, entonces pues es aguantar y echarle ganas y levantarte y decir, pues va a haber mejores tiempos, ¿no? Claro. Gaby, tengo que comentarles que yo conozco a Gaby hace más de 20 años, no saquen cuentas, tenemos 25, pero desde que la conocí, Gaby tiene una personalidad muy peculiar, es una persona muy inteligente, pero aparte es muy creativa, pero aparte es muy auténtica. El lugar, o sea, si yo llego y no te veo, sé que es tuyo. Está increíble porque tiene un sello, de verdad, tienen que venir a Mr. M, tienen que vivir la experiencia de estar en Mr. M, porque es súper auténtico y eres tú totalmente. Me encanta estar contigo, me encanta que la gente te conozca, te vea, que sepan que aquí estás. Claro que les vamos a dejar sus redes sociales, claro que les vamos a dejar su dirección y todo en la entrevista. Vengan a Mr. M, vivan esta experiencia y si quieren, aparte de verse guapísimos, tener guapura por dentro, pues también es psicóloga. Entonces, seguramente va a ser toda una experiencia completa. Gaby, te tengo que preguntar por último y agradecerte, por supuesto, ¿cuál es tu canción favorita y cuándo es tu cumpleaños? ¡Wow! Mi cumpleaños es el 10 de enero, no voy a decir años porque... No, tenemos 25. Sí, te voy a ventanear. Y mi canción favorita, híjole, sería bien complicado decirte porque pues me gustan muchas, ¿no? Pero últimamente traigo en la cabeza una que me recuerda mucho a mis padres y es la de My Way de Frank Sinatra. Muy buen gusto, como siempre. No sé por qué la traigo, pero la he traído muchos días y bueno, eso es como... Ahorita es tu favorita. Pues no mi favorita, pero la escucho y me da paz, ¿no? Y me da tranquilidad, entonces queda bien. Está bien, muy bien, y así pasa, hay momentos para todo y en este momento esa es tu favorita. O es tú la que traes en la cabeza. Muchísimas gracias, Gaby, pues te agradezco infinitamente. Nos vemos pronto. Mr. M, Gaby. Gracias. Y aparte psicóloga, ya vimos que es maestra no licenciada, como la presenté. Muchas gracias. Hasta luego.